Lagos aquí en Zoom. Nos complace mucho presentaros nuestra charla con Juancho Asenjo, Julián Civite y César Muñoz. Y esperamos que la disfrutáis. Solo una pequeña cosa organizatórica al inicio. Cualquier pregunta que tenéis, nos lo podéis preguntar, por favor, en el chat que veis aquí abajo en el menú. Y lo vamos a ver y a colectar, y al final de la sesión vamos a intentar responder a algunas. Así que doy la palabra a Juancho y vamos en medias res, si os parece. Pues muy buenas tardes y muchísimas gracias por asistir. Muchas gracias a Julián y a César por vuestra asistencia, y vamos a hacer aquí una cosa de doblete, ¿sí? Hablando un poco desde la historia de una de las bodegas más antiguas de España hacia luego la parte técnica y la parte de elaboración y de los diferentes vinos. Por la primera parte, Julián, pues muchas gracias. Una bodega que es ahora mismo es una de las bodegas más antiguas de España, de 1647. Bueno, ya hemos hablado alguna vez, efectivamente, el primer documento que nosotros encontramos aquí digo porque estoy en la bodega, fue en 1647, que fue un préstamo que mi antecesor pidió 11 generaciones atrás, pidió de 100 ducados y lo avaló con una bodega y unas viñas que se medían entonces en peonadas, las viñas. Entonces, ese es el primer documento que hemos localizado. No sé si venimos de antes o no, seguramente no, pero ese es el primer documento que hemos localizado aquí. Y a partir de ahí hasta nuestros días, pues viene una sucesión de generaciones y de bodegas y tal, pues hasta hoy, pero si quieres te contaré alguna cosilla por ahí, por la mitad. Pero vosotros, Civite es un apellido y es origen francés. La gente sabe poco la relación de Navarra con Francia histórica, que es enorme, pero vuestro apellido es francés. Exacto, viene de un pueblito que está en la zona al lado entre Saint-Jean-de-Pied-de-Port y Saint-Palais, cerca de Pau, en lo que era la Baja Navarra francesa. Eso pertenecía al Reino de Navarra, y pues esta gente vinieron en las luchas de religión, exactamente en el séquito del conde de Lux, que creo que se asentó en Tafalla, y hubo gente que siguió más hacia el sur, entre otras cosas llegaron hasta mi pueblo, hasta Cintruénigo, y bueno, pues el primer Chivite parece que el toponímico, el origen del apellido viene del pueblo francés que era Civits, con una cedilla, y de ahí pues medio pueblo mío cogió el toponímico de Civits, y de Civits a Chivite, y bueno, pues ahí estamos. Casi todos los chivites que veáis vienen de este pueblo. Sí. Y de gente de calvinistas, de hugonotes que escaparon de las guerras de religión, exacto. Escaparon con Luis XIV en las guerras de religión, en las segundas guerras de religión, que escaparon de Francia y se asentaron en distintas partes, porque vuestra bodega es coetánea con el nacimiento de la desecación del Medoc bordelés, que hacen los neerlandeses, y de Sudáfrica, y del vino de Constancia, que también son los neerlandeses quienes llegan, es de mitad del 19, es de mitad del 16, del 17, es de la misma época, es coetánea a dos grandes momentos en el... Aquí hay muchas anécdotas de la historia de esta familia mía y de la bodega en sí misma. No se hacía el mismo tipo de vino que hoy, eso es evidente, pero hay muchas anécdotas. Aquí se ha suministrado vino a las tropas francesas de Napoleón en su retirada. Hay muchos recibís por lieutenant, el lugarteniente de no sé quién, no sé qué tropas de... Bueno, hay un montón de documentos que avalan un poco esta historia, que es bonita. No vamos a aburrir a todo el mundo con estas cosas, pero sí que es bonita. Y si quieres que te diga un poquito más, aunque me extienda,
pues igual el gran impulsor fue mi bisabuelo, que se llamaba Claudio Chivite, que él fue el que empezó diríamos, a ser más negociant, que dicen los franceses. Empezaba a traficar con vinos, aparte del propio nuestro, de nuestras viñas, porque antes se vendía, el vino de mi casa se vendía en una casa parador. Chivite en los últimos 3 siglos ha tenido siempre un parador, viñas y bodega. Y en el parador se expendía el vino que hacíamos nosotros, pues para los viajeros y para nosotros mismos y un poco para el pueblo y tal. Este bisabuelo mío arrendó los impuestos municipales de entrada y salida de vino, que se llamaba el garapito, era un impuesto local, y él lo arrendaba y él ganaba o perdía, pero pagaba al ayuntamiento lo que él estimaba en una subasta. Ahí empezó un poco la fuerza de Chivite. Y de ahí empezó a exportar a Burdeos, que la primera factura la tenemos en 1860, que se exportaba en unas galeras, unos carros tirados por mulas, que siempre se decía en aquel entonces, por lo visto, que les llamaban las galeras aceleradas porque iban más rápido que otras, que era importante llegar al punto de destino antes que otros competidores, por lo visto. A mí me contaba mi padre que se ponía una mula de más en el puerto de Velate para poder subir las cuestas aquellas. Y bueno, llegaban hasta Burdeos y hasta Bayona principalmente. Y luego en el norte los principales mercados eran San Sebastián y Bilbao. Entonces, pues de 1860 data la primera factura a se llamaba Etablissement Lafargue, Pierre Lafargue de Bayona. Y bueno, pues ese fue el inicio de nuestra primera, se celebró como primera factura de exportación y celebramos los 125 años en 1985. Y de ahí salió nuestra primera marca así un poco fuera de lo normal en aquel entonces, que fue el 125 aniversario, que se hizo en 1985 por celebrar nuestra primera exportación, por lo menos documentada. Y eso es un poco la historia brevemente contada. Hay muchas anécdotas que si quieres algún detalle más, pues lo que sepa te digo. Porque empezasteis vendiendo cuando llegó el Oidium en Francia y después con la Filosera. O sea, después en las dos etapas aquellas, y ya nació un poco lo que es el Chivite moderno, con aquel vino, no recuerdo si se llamaba el Gran Vino, creo recordar, el Gran Vino. Sí, era Gran Vino 1981, aniversario, 125 aniversario ponía, sí. Del 81, ¿verdad? Del año 81. Sí, añada 81. Muy buen vino, fantástico. Y lo sacamos en 1985 pues para celebrar esta efemérides, y de ahí pues hay muchas cosas curiosas. Tenemos teníamos, ahora no existe, pero teníamos el número del registro general de exportadores, teníamos el número 120 de toda España, que luego pasó a ser el 220 porque, pues por esa regla de 3 de que el Instituto Nacional de Industria se quedó los primeros 100, pues nos subieron a todos 100 números más y nos quedamos en 220. Y es un dato muy bonito. No lo puede decir mucha gente eso. Además, otra cosa que no sabe la gente es que hasta la entrada de España en el mercado común solo podían importar vino las casas que exportaban y tenían un cupo. Eso la gente no lo sabe, porque en España muchas bodegas, grandes bodegas, han sido las que han importado vinos a lo largo del tiempo, como era Torres, como era como era González Díaz, Domecq. Bueno, pero Juancho, no solo importar vino, sino importar en general. Había que importar, por ejemplo, en Suiza, tú traías un cupo de X pesetas, miles de pesetas o lo que fuese en aquel entonces, de algún producto suizo y podías mandar el contravalor en vino. O sea, que había que ser, casi te diría que comerciante, casi más que enólogo, para subsistir vendiendo vino fuera. Y bueno, pues en eso hemos tenido vocación. Mi padre también fue muy de andar, él estudió en Burdeos y siempre fue de andar fuera. Y a nosotros pues nos mandó también al extranjero
Yo desde que tengo 21 años para 22 estoy dando vueltas por ahí por el mundo. O sea que es vocación exportadora de verdad. en la formación. Y luego, cómo conocéis a Dubourdieu y cómo surge pues la parte del colección 125? Porque hay que explicarle a la gente que Dubourdieu, que no le suena a la gente, pero para mí creo que es uno de los personajes más importantes de la historia del vino de Francia, porque él hace del viejo tratado de Peinot y Ribero Gallón, él hace en la segunda edición, hace todo el gran cambio que es el de los vinos blancos, de todo, y en Borgoña y en otros lugares se elaboraban el estilo que él había marcado en los grandes cambios, las maceraciones en frío, todas aquellas cosas que eran una revolución en los años. ¿Y cómo es la relación, conocer a Dubourdieu y que entre en un proyecto como el vuestro? Sí, sí, yo te lo cuento, pero al hilo de lo que dices es verdad, pero Dubourdieu fue el hombre antioxidación. O sea, no soportaba los vinos blancos oxidados, el tipo que fuese. Y lo llevaba muy a gala, además, él. Y bueno, para él decía que todo vino que se precie debe de tener que donde se ve un gran vino es en la capacidad de envejecimiento y sus tratados fueron por ese lado. Entonces, ¿cómo lo conocimos? Pues mira, tan sencillo como que fue profesor de mi hermano Fernando y hablando con él, pues se brindó a asesorarnos. Vino aquí, a casa, vio los viñedos, vio que podíamos hacer grandes cosas y desde el año 93, nada menos, pues casi hasta que murió, trabajó en exclusiva con nosotros, que es una cosa muy, muy de agradecer porque bueno, pues tener semejante autoridad asesorándote, venía 3 y 4 veces al año y además era muy, muy apasionado de esta zona y le gustaban mucho los vinos, íbamos con él a Pamplona, San Sebastián y bueno, pues ha sido un lujo, un privilegio el tenerlo de asesor y diría yo que de profesor. César está por ahí que lo puede decir que él trabajó con Dubourdieu pues casi los últimos 6 años de Dubourdieu, porque César lleva en esta casa desde el 2011, si no me equivoco. Sí, por Vale, ahí, por ahí más o menos, sí. por ahí. Entonces, bueno, pues él lo puede decir. Yo creo que fue un gran profesor, un amigo y un profesor. A mí me Además, sorprendía. yo añadí una cosa en el perfil de Denis y es, bueno, el técnico, evidentemente, pues como tú bien has dicho, es uno de los grandes personajes, uno de los grandes técnicos, o el padre de la enología moderna, o como lo quieras llamar, pero había una cosa más, es decir, yo he disfrutado de muchas charlas después de estar en bodega, cuando íbamos a comer o a cenar, y es la filosofía del vino tan impactante, tan pura que tenía, y yo hay cosas que se me han quedado grabadas a fuego. Yo te diría que más de filosofía de vino que de aspectos técnicos, ¿no? Que sí que coincidíamos en muchas cosas y al final, bueno, pues era una auténtica enciclopedia enológica, ¿no? Pero sí que era un personaje, vamos, en todo aspecto. Yo tuve la fortuna de hacer un buen número de catas con él en Italia, que hacíamos, él hablaba de vinos dulces y todo, y yo hacía catas de vinos españoles, italianos, y porque él trabajaba también en Italia, colaboraba con alguna bodega toscana y todo. Y recuerdo siempre de una de las anécdotas que él siempre cuando iba a Borgoña, y hacían catas ciegas con Lafon, con Cos d'Huguy, con los grandes, y llevaba siempre un 125, una colección 125 blanco con años. Entonces lo ponía a ciegas y él no llevaba ninguno de los blancos que hacían Burdeos. Él llevaba el 125 de Chardonnay y dice que jamás le reconocieron que no era francés y siempre quedaba, dice que su orgullo es que siempre quedaba entre los 3 mejores de los vinos. Y con la gente cuando lo probaba, joder, pero este es navarro, sí, oiga, pero es que hay que contar a la gente la historia de Navarra con Francia y con la Borgoña, que es histórica a lo largo de tantos y tantos siglos,
de por medio, pero el vino además, él decía que con años, que necesitaba años, que era un vino que nunca lo podías juzgar al principio, que al principio era un vino que mostraba desequilibrios y no te daba nunca lo que iba a ser, pero con el paso de los años que era un vino extraordinario. Y él lo llevaba como su referente en vinos, un tipo que ha hecho todo un tratado que lleve el vino que hacía en Navarra, no el vino que hacía en Francia, por parte de un francés, es una cuestión que yo creo que no sé si se ha repetido alguna vez. Yo creo que él presumía de ese vino como un hallazgo, que es verdad que fue de él, y entre otras cosas, pues un señor que era asesor de muchas bodegas, pero todas de mucho prestigio, pero ser asesor de Yquem, de Cheval Blanc, de todos estos grandes, de Roeder, es mucho que te meta a ti. Pues su blanco, cuando le decías de un blanco, él decía el colección 125 de Chivite en todos los sitios. Y bueno, es de agradecer porque es un aval, ¿no? Es un aval. Y el Vendimia Tardía, que le encantaba también. Igual. Vendimia Tardía era su otro vino, su ojo derecho. Yo, Juancho, puedo contar aquí una anécdota porque como no soy enólogo, pues esto no lo había visto hacer nunca yo. Nos elaboró aquí el Vendimia Tardía y el colección 125 blanco y luego el tinto. Pero el Vendimia Tardía, que aquello, después de vendimiar en varias veces las uvas podridas o semipodridas, salía un mosto negro, marrón oscuro tirando a negro. Yo digo, eso es imposible que salga nada, no que saliese un moscatel, un Vendimia Tardía de color dorado precioso, no. Yo no pensaba ni que saldría vino, y aquello fue una maravilla. Me quedé boquiabierto. Esa es la verdad. Sí, la verdad es que él para los dulces, de hecho su gran ojo derecho e izquierdo en toda la última parte de su vida, aparte del clorfluoriden, era el dulce, el Doisy-Doin, que es de él. Propiedad suya, y ese era un ejemplo ahí en Barsac maravilloso de vino. Y tú César, de esa colaboración con Denis, ¿qué has cambiado tú en los vinos respecto a la visión suya? ¿Qué le has dado? ¿Qué giro le has dado? ¿O qué visión has incorporado? Yo te diré que, bueno, pues cuando fallece Denis, al final, bueno, y desde el primer momento, yo creo que una de las cosas que había que hacer y que era complicada era no cambiar demasiado o nada, ¿eh? Es decir, el colección, por ejemplo, 125 blanco, yo pienso que se sigue haciendo exactamente igual, ¿eh? El punto de maduración quizás depende de la añada, porque ya sabes que aunque parece que hay una tendencia al calentamiento, ¿eh? Seguimos teniendo añadas frías y seguimos teniendo como toda la vida añadas cálidas, ¿eh? Y yo creo que la única licencia ahí en ese sentido que nos podemos permitir es el punto de vendimia, ¿eh? Que también lo hacemos un poco según los protocolos, es decir, y ahí es muy importante para nosotros pues dos cosas, ¿eh? Que es el aroma de la uva, es decir, que tú pruebes una uva y que veas que ya tiene madurez aromática, y la otra importantísima es la acidez, ¿eh? Que tú sabes que damos mucha importancia a la acidez en nuestros vinos, ¿eh? Pero en el colección blanco no se ha cambiado, yo creo que ni una goma, ¿eh? En el tinto, pues te podría decir que hemos tenido, porque tú también la conoces bien, una transformación en cuanto a los varietales, ¿eh? Que bueno, que esa la vivió además Dutrier, porque sí que hablamos en muchas ocasiones sobre el aporte del Cabernet y del Merlot a la mezcla y a los vinos de reserva de colección, ¿eh? Y fue una decisión consensuada cuando hicimos el cambio a tempranillo, ¿eh? Los últimos colecciones son 100% tempranillo. En ese sentido también te diré que no somos talibanes, es decir, que estamos abiertos a que pueda volver, que pueda surgir, o que si hay alguna variedad que nos pueda aportar una mejora, pues yo creo que bueno, lo haríamos, ¿no? Pero ese ha sido, yo creo que uno de los cambios, porque la forma, además, a mí una cosa que me sorprendió es que coincidimos bastante
en la forma de entender los vinos, de elaborar, ¿no? Es decir, en la forma de tratar pues, los tintos, sobre todo, por los blancos, ya te digo que no se ha cambiado ni las comas, yo creo que desde el primer año que se ha hecho, 125. Y cambios, para mí, el vino que posiblemente más ha cambiado de toda la gama colección es el rosado, por varias razones. La primera porque las variedades han cambiado, es decir, antes para hacer el colección se utilizaban muchas variedades, algunas de ellas hoy ni existen en la finca, es decir, era un compendio de 6 o 7 variedades, hoy solo trabajamos con 2, trabajamos con garnacha mayoritariamente con tempranillo, y eso hace pues que el perfil de los vinos haya cambiado por el simple varietal. Yo le sigo dando la misma importancia a la acidez, que posiblemente los colecciones rosados antiguos tengan un poquito menos de acidez que lo que tienen ahora, y esa acidez pues yo creo que viene bien, y están hechos un poco, están pensados para que sean vinos longevos como lo son los blancos. El tema del color, no por moda, sino por el aporte de la garnacha, que es una variedad menos coloreada, también, el que haya seguido el colección rosado durante los últimos años habrá visto que el color es bastante más pálido. Y en ese sentido, a mí me molesta un poco muchas veces que haya una extracción grande, porque esa extracción grande de polifenoles siempre te lleva a la oxidación antes o después. Y la oxidación al final es un peor envejecimiento. Entonces yo creo, estoy convencido de que si intentamos hacer una extracción un poco menor vamos a tener vinos menos oxidables y que van a ser más longevos, ¿no? Y después con el Vendimia Tardía al final exactamente igual, es decir, son vinos que se siguen elaborando de una forma que a mí además me gusta, muy tradicional, una forma muy tradicional, poco intervencionista, y que al final lo que se intenta es el extraer pues, la esencia del lugar, que es un lugar además muy especial. La finca Legardeta, hablaremos, yo creo que es un tema que tenemos que tocar seguro, es un sitio radical y excepcional porque marca muchísimo los vinos. Entonces, en no conseguirlo, al final, con una enología que se salga un poco de lo clásico o que sea más intervencionista, al final yo creo que sería un gran fracaso. Además, Denis era, yo que colaboro en alguna cosa con su discípula predilecta, que era Valérie Lavigne, Denis siempre fue una persona que la gente que trabajó con él siempre dejó mano libre, o sea, y siempre la gente que trabajó con él tuvo capacidad de poder trabajar bien, en condiciones y con libertad. Y trabajar, no era un tipo... excepto en alguna cosa que sí que su cabeza había algunos puntos que para él eran importantísimos de todo. Había veces que yo le recuerdo los trasiegos, era una cosa que me recuerda a veces como Mariano García, con lo mismo, cuándo sacar el vino de las barricas, que esas partes eran las que él, o sea, pero él no tenía ninguna, o sea, dejaba la libertad, y él siempre decía que la gente se tenía que acertar o equivocar por sí mismo y que luego se aprendería siempre en ese tiempo. O sea, era un tipo con una mente especial. La gente que ha trabajado con él, los discípulos, los ha tenido a lo largo de muchos años. Sí, los últimos años, que lo sabe César, perdona, hablando de Valérie, que los últimos años Denis creó una especie de una consultoría, y había un chico, no me acuerdo cómo se llamaba, especialista en viñedo. Valérie decían que será seguramente de las mejores narices que había en Burdeos, de Valérie, muy, muy gran profesional. Y luego él mismo, pues es que él sí que era talibán en muchas cosas, sobre todo la oxidación. Lo de la oxidación era casi enfermizo para Dibourdi. Se decía que había que tener la oxidación, que va directamente reñida con la capacidad de envejecimiento, eso él lo tenía entre ceja y ceja. Todo vino que no envejeciese bien, yo creo que no perdía un minuto, ni un minuto y medio, y lo puede decir César en las catas. Nada, esto fuera, no, en la nariz los desechaba.
Balaguer cata maravillosamente y luego su tesis doctoral es un monumento. Cuando la cogió ella para trabajar con ella, su tesis doctoral es una referencia en Francia, la de Sí, Balaguer, que ha sí, sí. trabajado, ahora ha trabajado con el Marqués de Vargas en algunas cosas y con Marqués de Riscal, Fiscal está ahora, sí. está de asesora con Paco. Yo creo que está con Paco, sí. Ahora está con Paco. Y vamos a cambiar el turno para que nos expliques un poco qué es Finca Legardeta. ¿Me lo preguntas a mí o Sí. al Luego, maestro? cuando vayamos con los vinos, eso Ah, vendrá César a explicar. bueno, a ver, yo te cuento. Tú sabes que nosotros compramos en su momento el señorío de Aríntano, que por diferentes motivos tuvimos que deshacernos de él. Y previamente, en el año 99, nos ofrecieron los vecinos la finca de Legardeta, que es, bueno, yo diría que no es porque sea la nuestra, pero agrícolamente es más bonito Arínzano, pero agrícolamente Legardeta es imbatible, es como las partes altas de Arínzano. No existe todo el tema fluvial, porque pasa el río Ega por Arínzano y no por Legardeta, que son 150 metros más alto. Entonces, bueno, pues yo creo que es una finca de mucha calidad, para mí muy, de lo que hay en el norte de España, yo creo que será de lo mejorcito que hay aquí. No hablo solo de Navarra, hablo en general. Explica, Julián, explícale Y, a la gente dentro de Navarra en dónde está situado Legardeta. a ver, la finca de Legardeta está situada en el municipio de Villatuerta, que para que la gente se sitúe está a 40 kilómetros al suroeste de Pamplona. O sea que si Pamplona, ahí estás indicando Legardeta, pues Pamplona está un poquito más al norte, en el calle en el centro de esa curva, esa gráfica curvilínea, pues ahí está Pamplona. Bueno, pues en la carretera de Pamplona a Logroño, casi diría en la mitad, a 4 kilómetros de Estella, que la gente conocerá más, está el municipio de Villatuerta y ahí está encuadrada Legardeta, que en este momento son 270 hectáreas de finca, de las cuales 103 son viñedo, creo recordar que son 103, de diferentes variedades que luego hablaremos y que, bueno, pues nos liamos la manta a la cabeza y la plantamos entera entre el año 99 y 2000. Entonces, sí puedo decir que, bueno, pues aprendimos de otros errores que uno comete en la vida y en cambio, en lugar de plantar a la plantación que habíamos plantado antes de 3.000 y pico cepas por hectárea, Legardeta está plantado todo a 6.000, que es una densidad de los grandes crudos de Burdeos, 6.000 pies por hectárea. Y estamos, como dirá César, obteniendo unos rendimientos entre 5 y 6.000 kilos, que es muy Los de la poquito margen, en los de la términos margen derecha en Burdeos, sí, los de la exacto. izquierda Bueno, no, obviamente, pero sí, ¿Y qué características tenía edográficas, geológicas, de suelos? ¿Qué características especiales tenía esta finca para que os fijarais en ella? a ver, yo primero te tengo que contestar como director de Chivite casi el por qué lo compramos, porque ya veíamos que era la continuación de Arínzano, es 2 kilómetros limítrofe y es la parte alta de Arínzano, limita todo con Legardeta, hacia arriba, hacia bastante más altitud, pero sobre todo la compramos porque parecía que venía de vecino ahí un bodeguero de La Rioja y tal y cual. Y bueno, pues Sí. total, nos liamos la manta a la cabeza, compramos todo aquello, que en aquel momento quizás era demasiado grande, una y otra finca, y luego, pues por motivos nos deshicimos de la de abajo, que era Arínzano, y nos quedamos con esta, que son terrenos más secos, más pobres, y otras no me sale la palabra ahora, orientaciones vaya, los resultados ahí están. O sea, nosotros estamos muy contentos con todo lo que estamos obteniendo ahí y estamos plantando todavía alguna variedad que nos escasea,
para el éxito que están teniendo los vinos. Algo estamos plantando todavía. Y las variedades que plantasteis, aparte de la Chardonnay y Cabernet. Pues ahí hay un poco de Cabernet y Merlot que, bueno, depende de añadas. Hay algunas añadas que efectivamente dan unos grandes vinos, pero como decía Dubourdieu, un tempranillo de baja producción no es peor que un Cabernet o un Merlot de esa misma finca, ¿eh? O sea, estamos obteniendo tempranillos de unas calidades fabulosas. Y luego, pues últimamente plantamos garnachas y syrah y chardonnay, obviamente. El chardonnay se ha aclimatado fantásticamente bien desde que teníamos cualquiera de las dos fincas y la garnacha exactamente igual. Entonces, bueno, ahí estamos mirando el futuro como puntales estas dos variedades, como pilares. La verdad es que nunca, eh, yo nunca valoro como foráneas las variedades francesas en Navarra por cuestiones históricas y las discutiría con cualquiera a lo largo del tiempo, porque al final Navarra hasta Luis XVI, todos los reyes franceses juraban como rey de Francia y rey de Navarra, o sea, como tal. Entonces, que guillotinaron a Luis XVI, de por medio, Navarra, una parte, aunque entrara dentro de la monarquía hispánica en 1512, que fue la última parte en adherirse, de por medio, siempre, una parte navarra siempre tuvo la relación con Francia, y de hecho hasta finales del 18, hasta con Luis XVI, iba de embajador el rey de Navarra, iba de embajador a Francia. Incluso después de la caída de Napoleón y todo, cuando volvió la monarquía a Francia, con Navarra siguió teniendo relación hasta que ya llegó Napoleón III, o sea, casi hasta mitad del 19, la relación en el tiempo. Entonces, las variedades, cuando vemos en el tiempo, siempre ha habido variedades francesas en Navarra a lo largo del tiempo. O sea, para mí no son extrañas. Ya. Oye, hay que tener en cuenta que el primer Borbón fue Navarro, Enrique IV. Claro, Y, y- y Enrique bueno, y III de luego, Navarra. como dices tú, aquí siempre se ha dicho, y eso es verdad. Y luego lo he oído yo en Champagne, porque, como sabéis, distribuimos el Tétanger, el Taittinger, ¿no? Entonces, aquí siempre se ha hablado en Olite, que se elaboraba Chardonnay plantado por los gente que volvía de las cruzadas, entre ellos Teobaldo IV, que fue rey de Navarra y conde de Champagne. Y que luego los propietarios de Taittinger lo cogieron como emblema y marca emblemática de ellos para el conde de Champagne, su mejor champán, pero siempre se ha dicho aquí que se elaboraba en las bodegas del Castillo de Olite chardonnay plantados por los cruzados, y estoy hablando de, pues en estas épocas, 1200 y pico, que es cuando reinó aquí la Casa de Champagne. En Navarra estuvieron mucho tiempo y hicieron grandes cosas aquí. Bueno, con la relación con los monjes del Cister que tuvo, y con el Camino de Santiago que tuvo Navarra de todo. Y luego, claro, el que se considera mejor rey de Francia era Enrique III de Navarra, Enrique El cuarto de IV, Francia. primer Eso es, Borbón, el primer Borbón. y que era protestante en Navarra y se convirtió al catolicismo al ser rey El de que, Francia. el que dijo lo de París, bien vale una misa, ¿no? Realmente, enterrado en la Catedral de León, Sí, allí sí. que se puede encontrar. Y entonces aquí habéis hecho, vamos a empezar un poco a segmentar y que nos expliquéis en los dos, por ejemplo, para ir haciendo, y por parejas y todo, con los blancos, el Chardonnay, ¿qué diferencia tenemos entre el Finca Legarreta y el Colección? A ver, ahí hay unas, te lo va a contar mejor que yo, César, Por pero eso, ahí hay unas parejas de vinos que son el hermano mayor y el hermano pequeño. Porque, por ejemplo, esos dos que tienes en la mano vienen de la misma parcela de Chardonnay. claro, eso Y es. César te va a explicar que la parte del medio da un determinado vino que él utiliza
para Por eso colección quería que... 125 y el hermano pequeño, que es el otro y más joven, y lleva un poquito los restos que César deja de colección 125, van a parar al Legardeta Chardonnay. Si me equivoco mucho, me dice César. A que nos No, expliques, César, y que... no te has equivocado. Pero sí, bueno, en principio las dos botellas vienen de un mismo viñedo, entre comillas, porque es una parcela bastante amplia, bastante grande. Yo diría que son más bien, aunque es un paño, es una ladera orientada al norte, pero dividida por un camino que hace que sean dos parcelas, muy diferente la de la derecha que la de la izquierda. La de la izquierda, bueno, está siempre destinada a Legarreta, no ha habido ningún año que haya entrado en colección, y la de la derecha, que yo creo que es la más especial por los suelos, es la que está destinada normalmente para colección. Y además lo que solemos hacer en esta parcela, porque como es una ladera que puede tener pues aproximadamente un 16% de pendiente, es de lógica el entender que la parte alta, la que está cerca de los árboles arriba, es muy diferente en cuanto a suelo de la parte baja. Entonces, el colección todos los años se elige entre un linio y un linio, es decir, en años secos, normalmente arriba que hay menos suelos, las uvas pues tienen aquí tenemos un pedido a la merienda. La parte alta, al tener menos suelo, pues en los años cálidos sufre y al sufrir, pues normalmente no la utilizamos para colección. Y en los años, al contrario, muy lluviosos, pues normalmente tenemos que quitar la parte de abajo porque es una parte pues, más frondosa, que da más vigor a la viña y que posiblemente no nos interesa también pues, para colección en estos años en los que hay pues mucha precipitación, ¿no? Entonces el centro de la viña, como lo estamos viendo ahora en la imagen que tenemos puesta, es, yo diría, de donde sale pues el 50 o el 60% de colección 125 de todos los años. Como digo, es una parcela muy... Bueno, lo primero, la finca, la climatología, que es una cosa que yo creo que hay que definir porque yo siempre en los vinos, bueno, yo creo que clásicamente, al final del terroir, bueno, pues es el triángulo entre el clima, el suelo, la mano del hombre y la variedad, ¿no? Y además hay una cosa que yo siempre me gusta subrayar, que no hay variedad noble, buena ni mala, sino hay variedades que están adaptadas al terreno, ¿no? Y aquí la Chardonnay está perfectamente adaptada como la mano al guante. Pero como comentaba, una de las primeras cosas que hay que explicar para entender este vino y todos los posteriores, es decir, todos los vinos elaborados en Legardeta, todos los vinos de la gama Chivite, es el tema del clima. En esta zona hay un clima muy especial, yo siempre digo, para que lo entienda la gente, que es la confluencia entre el clima continental, que tiene una cierta influencia por la cercanía de los Pirineos, y el clima atlántico, pues, que tiene una cierta influencia por la cercanía del Cantábrico. Entonces uno atempera y el otro, el continental, pues da más severidad al clima, ¿no? Y yo siempre también pongo el ejemplo, bueno, pues de las dos zonas, yo creo, que son representativas de estos climas, o las más conocidas, que son Ribera del Duero, que es continental extremo, y Rioja, que una buena parte del territorio, no todo, pero una buena parte del territorio riojano, pues está muy influenciado por un clima pues más suave, más oceánico, más atlántico, ¿no? Entonces, en Legardeta tenemos, yo creo que el equilibrio perfecto. Tenemos esa atlanticidad que nos marca mucho los vinos con una preservación de la acidez y, por otra parte, esa continentalidad que nos refuerza, que nos da potencia, que nos da color, que nos da estructura, y tanto una como otra pues van a darnos pues, unos vinos con bastante capacidad de envejecimiento. La elección de las parcelas, bueno, la finca, hemos visto ahora pues, una laderita, pero es una finca con una orografía complicada, en la cual tenemos diferentes orientaciones. Yo creo que, bueno, yo creo no, tenemos, bueno, casi a los 4 puntos cardinales.
Precisamente para el chardonnay, para este chardonnay, se ha elegido un cara al norte, ¿eh? Porque al final nos va a aportar mucho más frescura, vamos a preservar más la acidez, que como hemos dicho muchas veces ya, es una de las cosas que más nos interesa, ¿no? Y después los suelos en general en la finca, en general, son suelos francoarcillosos, ¿eh? A priori pueden parecer fértiles, pero son todo lo contrario, ¿eh? Porque no todas las arcillas son iguales. Es decir, la arcilla es como una especie de hojaldre y depende de la carga que tenga dentro de esas láminas va a ser pues, más fértil o menos fértil. Y las arcillas que tenemos en Legardeta son arcillas poco fértiles, es decir, que dan poco vigor a las plantas. En el caso del suelo de la variedad Chardonnay, es un suelo un poco más arcilloso porque lo que precisamente se buscaba era que hubiera una mayor retención hídrica para que nunca faltara agua al Chardonnay y nunca sobremadurara. Y eso es otra de las cosas que ocurre con este Chardonnay. Nunca llega a la sobremaduración. Y siempre se completa el ciclo, es decir, siempre la uva madura, bueno, siempre o casi siempre, la uva madura y lo hace además de una manera que es fundamental para los vinos de calidad, para todos los vinos de calidad, tanto blancos como tintos, que es el llegar de una manera progresiva, de una manera lenta, es decir, que no haya un golpe de calor que te madure el Chardonnay muy rápido o que se quede a las puertas de madurar teniendo aromas vegetales herbáceos. Y yo creo que ese es el gran secreto de todos los grandes vinos, que maduren completa y de una manera suave. Y César, ¿y en la diferencia de elaboración? Pues, en colección 125, bueno, al final la entrada, la vendimia es la misma, las exigencias a la hora de cortar la uva es la misma, llega a la bodega pues en sus cajitas, se vuelca, se selecciona, van a depósito, tanto un vino como el otro, evidentemente separado pues por la selección la haces en viña. Ya en viña es fundamental hacer selección, es la más importante para mí, pero también se hace selección en bodega, porque, bueno, al final el vendimiador pues no es una máquina de seleccionar, ¿no? Pero la más importante es tener un poco adiestrados a los vendimiadores para que te llegue una vendimia pues muy limpia, muy sana y muy en la línea que tú quieres, pero también se selecciona, como digo, en bodega. Después, pues lo que se hace es, como en todos los blancos, se procede a hacer un desfangado, una limpieza parcial. A mí, en este tipo de vinos, y sobre todo en los vinos más terpénicos, aunque la Chardonnay es una variedad terpénica, pero también tiónica, es una variedad con muchos registros, con muchas moléculas aromáticas, a mí me gusta el dejar una turbidez muy alta, es decir, que haya mucho turbio en suspensión, porque eso nos va a dar grasa, nos va a dar potencia, y eso se hace igual, bueno, un poco menos para Legardeta, que vamos a buscar vinos de menos recorrido, y se hace un poco más para los vinos de colección, es decir, la turbidez es más alta para los vinos de colección, evidentemente. Y después, pues, uno fermenta en barrica, inmediatamente a que ha arrancado la fermentación, pues fermenta en barrica, y no se mueve de allí hasta que se saca para el embotellado, no se mueve de la barrica, y el Legardeta pues lo hacen acero inoxidable. Después el Legardeta es un vino que está enriquecido, entre comillas, con descartes de colección. Esa es o sea que parcialmente el Legardeta también tiene algo de fermentado en barrica, pero no totalmente. ¿Y lías? Sí, bueno, las lías al final la da la turbidez, la da sobre todo la turbidez. Entonces, por eso digo que son vinos ultra ricos en lías. Es decir, hay una merma muy importante cuando tú sacas la barrica, no es una merma tremenda porque te queda ahí pues tus buenos 4 dedos de lías. Entonces ahí sí que intentamos forzar a tener el mayor número de lías posible. Esto es además la vinificación para mí más complicada, es la de un fermentado en barrica, porque no sé quién decía que era un poco como el yin y el yang, es decir, cuando tú tienes muchas lías, la parte de abajo de la barrica es un medio reductor que a nada que se te vaya, aquello empieza a oler de todo menos. Y sin embargo, la parte alta de la barrica es un medio muy oxidativo, con lo cual hay que tenerlos en constante movimiento y no equivocarse
a la hora de elegir las lías que van al vino. Yo es una de las cosas que más insisto y en las que más estoy encima. Es decir, no hay que dudar de la calidad de la lía. La lía tiene que ser una lía... El 125 lo noto siempre muy reductivo y un vino que necesita mucha oxigenación. Primero necesita tiempo de botella y luego oxigenación. Yo muchas veces lo jarreo. Y a veces lo jarreo y luego lo vuelvo a meter en la botella. Le hago un jarreo violento. Vinos sobre todo jóvenes. Sí. En vinos sobre todo jóvenes. Claro, porque al tener mucha lía, al final el medio es reductor. El medio está inclinado a la reducción, no a la oxidación. Es lo que hablábamos antes de las oxidaciones y demás. Pero bueno, es complicado, es muy complicado trabajar con... Sería mucho más fácil trabajar con la mitad de lías. Mucho más, se dormirá más tranquilo, pero yo creo que parte del resultado y del éxito del vino es precisamente esa elección de las lías, que es muy importante y, como digo, hay que estar muy encima. Que esa lía sea aromática, que sea... Es una especie... Una lía buena, antes de fermentar, es una especie de natilla de frutas. Y una lía mala no huele a nada, o huele a oxidación, ¿no? Entonces para mí es el caballo de batalla. Después la fermentación pues se hace sin control de temperatura en el colección 125, porque bueno, la temperatura no sube mucho en barrica. Hay algún año que nos sube un poquito más de lo que quisiéramos, sobre todo si el otoño es caliente, pero bueno, no es un tema importante. Y después el Legardeta, pues sí se hace con un control de temperatura, se fermenta a temperatura más baja, porque es un vino, como hemos dicho, pues para consumir en un plazo más corto. Uno 19 y el otro 16. Y ahora explícame, César, estos dos vinos, el Legardeta Garnacha y la Zorrera, entre estos dos garnachas, dos de distintas parcelas, de diferentes parcelas, y no solo que me explique, sino también el concepto de uno en botella borgoñona y el otro en botella, bueno, más allá casi de Nuevo Mundo, o sea, de no bordelesa, sino de Nuevo Mundo. Incluso la elección que habéis tenido, si tiene también algún mensaje, la elección de cada botella, para que se vea. A ver, déjame, Juancho, te lo contesto yo. La siguiente Zorrera va a ser como la que tienes a la izquierda, borgoñona, porque la anterior, pues tuvimos ahí unas dudas de si hacerlo individual como parcela, como está hecho, si sacar un colección 125 variedad garnacha. Estuvimos dudando en unos años de unas ciertas turbulencias aquí, en la dirección de esta empresa también, y bueno, al final lo tuvimos que embotellar, casi te diría que deprisa y corriendo, en una troncocónica, para luego pensarnos a dónde iba a ir a parar ese vino, con qué etiqueta. Entonces, bueno, ya tenemos definido y claro el mensaje. Las borgoñonas, la garnacha va a ir en borgoñona, las dos, la de Legardeta y la de la parcela de la Zorrera. La Zorrera es que es 15, ¿es la primera añada? Esa es la primera añada, sí. La siguiente te lo puede contar César, creo que saldrá al mercado. Bueno, embotellamos dentro de un par de meses la del 18. Exactamente, sí. Sí, bueno, es un vino bastante especial. Nosotros en los últimos años hemos puesto el foco de atención en las parcelas. Es decir, aunque parece que es una sola finca, como he dicho, hay una orografía muy variable. Los suelos, como en todas las fincas, y sobre todo cuando hay pendientes, hay mucha variabilidad, aunque todos los suelos más o menos son iguales en cuanto a contenidos en arcilla, en limos, pero sí que es verdad que nos hemos dado cuenta a lo largo de los años que hay algunas que se salen de la norma. Es decir, que por la razón que sea, como puede ser esta parcela que hemos visto antes del Chardonnay, la parte derecha, es una parcela que se sale de la norma. Ya como puede ser el Tempranillo de la Isla o la Cascajera, que son dos parcelas de Tempranillo que se salen de la norma también y que lo hemos visto ya durante muchos años, que son bastante especiales. Y después, en cuanto a garnachas, había una que desde el primer momento que hemos hecho
estas vinificaciones y este seguimiento por parcelas más exhaustivo, pues que nos ha sorprendido mucho en lo aromático, en la acidez que puede ser una acidez siempre todos los años, pues 2 puntos de pH por debajo del resto, y en la estructura, son vinos muy estructurados. Entonces, bueno, para entenderlo un poquito y no extendernos demasiado, pues también es una ladera más pronunciada que la de colección blanco. La orientación es una orientación al oeste y los suelos son bastante más pobres, es decir, lo que nos da, aquí lo estamos viendo, es esos 5 cantones, arriba hay 2, abajo hay 3. Entonces, bueno, pues sobre todo en las partes altas es una garnacha de muy poco vigor. Nos va a dar un grano muy pequeño, muy concentrado. Y en las partes bajas suele ocurrir bueno, los suelos son más profundos, tienen más capacidad de acumular agua y son más fértiles y nos van a dar pues unos racimos un poquito más grandes, más frutales. Y también en esta parcela, a la hora de hacer la zorrera, pues sí que no elaboramos todas, sino que nos solemos mover a la zona que nosotros creemos que en ese año es la más adecuada. Pero el resultado, que es lo importante, es que tenemos una garnacha, yo para mí muy atípica porque se mueve entre unos pHs de 3,2 y 3,4, o sea, un pH de blanco. Tiene una potencia que pueden tener pues ciertos vinos pues no sé, por dar una idea a la gente, pues por vinos que se utilizan normalmente para hacer vinos de reserva, y después además muy buena definición aromática, es decir, es una variedad, es un vino muy tipo. O sea, la garnacha está muy definida, pero también hay muchas notas de terreno que yo creo que lo hacen muy interesante, ¿no? Yo me parecen muy distintos los dos. O sea, el Legardeta garnacha y la zorrera me parecen tremendamente diferentes. Hay uno que me parece mucho más vertical, más frío. Sí. Que la zorrera es más extremo, muy terroso. El otro es un poco más redondo. Sí, el otro es más redondo, sí que es más varietal, no tiene tanta mineralidad, no tiene tanto terreno. Bueno, es un vino también, lo mismo que su hermano Chardonnay, es un vino para un diferente consumo, ¿no? Pero sí que es verdad que influyen muchas cosas, porque al final cuando te pones un poco, por ejemplo, ¿por qué tiene más acidez? ¿Por la orientación? Pues sí. ¿Por los suelos? También. Pero después hay muchos pequeños detalles, como por ejemplo el portainjerto. Este tiene un portainjerto 41B, que es frecuente, pero no está en todas las parcelas de garnacha de la finca. Y por ejemplo el 41B es un portainjerto que es poco potasófilo, y al ser poco potasófilo, pues a lo mejor eso está haciendo que tengas un 0,05, un 0,01, no lo sabemos, de bajada de pH. Es decir, influyen tantas cosas, que al final bueno, pues el resultado de una botella siempre es por algo. Y lo bonito de trabajar con parcelas es que realmente se ve. Es decir, lo que tú has estado viendo en el campo y lo que has estado viendo vinificando, al final se ve. Y eso es, yo creo, que lo grande del vino, poder transmitir eso, ¿no? Poder transmitir que esa es una parcela diferente, que da vinos diferentes, pues por multitud de razones, ¿no? Y una pregunta polémica. ¿Tú crees que la garnacha, un viejo debate, le va bien la barrica nueva, pequeña, o no le va bien? Porque ese es un debate. En Francia siempre son absolutamente contrarios a madera nueva y pequeña. De todo, prefieren siempre madera usada con la garnacha, porque si hay una variedad que es sensible a la madera, es la garnacha. Bueno, yo te diría que hay otra más sensible todavía, y yo las dos las trabajo con madera vieja. Bueno, ahora te explico, no madera vieja, sin madera nueva, que son la garnacha y el syrah. El syrah porque sus aromas más sutiles se van en el momento
que hay un aporte de aire, la más mínima oxidación, y la garnacha porque yo creo que no le va bien. Nosotros estamos probando ahora con grandes volúmenes, con tinos, pero trabajamos con madera de 2, 3 y 4 años, sobre todo de 2 y 3, y que procede además de vinos blancos en los que ha fermentado colección 125 blanco. Entonces, César, ¿me dejas que haga un inciso en la garnacha? Por supuesto. Porque creo que Juancho me dejará decirlo porque es que es de hoy. En la revista, me voy a la garnacha rosada, ¿eh? En la revista Drinks Business han salido para ellos, en una cata ciegas, los 11 mejores rosados del mundo. Entonces, entre los 11 mejores hay 9 franceses, todos de la Provence. No, algunos hay 3 de Roussillon, el resto son de la Provence, que están los grandes Sclans, lleva 4, Haut, todos estos rosados que están entre 50 y 120 euros, nada menos, casi todos. Bueno, pues el garnacha que estáis hablando, el fermentado en barrica, el rosado de la finca, otro, ha quedado el 8º. Y hay también un neozelandés. Pero vamos, codearnos con esos monstruos de esos precios y de esas imágenes, creo que es un punto, y como lo meto a colación porque es garnacha que proviene de esa misma finca fermentada en barrica. Por eso te lo digo, Juancho. Ha salido hoy esto en un artículo. Me refiero a que el rosado colección. No, el rosado de las fincas. El de las fincas. El nuevo. Sí. El que habrás recibido tú hoy. Sí, ahora hablaremos de ese proyecto de final. Me parece la Zorrera me parece un vino muy interesante, pero que te deja un poco descabalgado cuando lo pruebas. Es un vino que no es fácil para un bebedor novato de vino, porque tiene unos aromas, le sale mucha menos fruta a diferencia que el otro. Tiene muchos aromas vegetales y terrosos y de monte bajo y muchos aromas de tierra, y luego en la boca no es fácil, no tiene esa amabilidad. Y el 2015 en especial, porque el 2015 sí que tiene un pH bajísimo, es decir, que un pH de 3.20 y tantos, o sea, y eso es muy atípico, pero con madurez, porque también tiene un grado alcohólico alto, es decir, que es un vino que llegó a madurez, pero sí que es verdad que es un vino con una personalidad muy grande. Sí. Antes me hablabas del colección, que es ahora tempranillo, de casi 100% tempranillo. Sí, colección. Bueno, en la gama, bueno, aquí lo que se pretende es el elaborar el mejor tempranillo de la finca Legardeta. Casualmente, bueno, como comentábamos antes, con el conocimiento de las parcelas, suele venir de los mismos sitios todos los años, que son la isla, que es una parcela dividida en tres partes, la alta, la media y la baja, y después 2 parcelas que se comportan muy bien cuando hay pluviometría en verano, porque tienen un suelo, pues la única parte que tiene un suelo un poquito más aluvial, que es una parte más baja, es una de las partes más bajas de la finca, y tiene un terreno, pues en vez de predominar pues un canto calcáreo de marga yesífera, pues es un canto rodado, y esa parcela, cuando vienen años con buena pluviometría, pues da también unos tempranillos muy interesantes, ¿no? Y normalmente vienen de estas 2 fincas. Con las colecciones, al final, lo que se pretende es tener la mejor uva de toda la finca Legardeta, de las 103 hectáreas actuales o las 143 que se han plantado ya. Entonces, bueno, pues de esa selección surge el vino, que por meternos un poco en elaboración, pues tiene una elaboración, para ser un tinto, yo creo que bastante minimalista. Pues la vendimia manual, como todos los vinos de la finca, llega a bodega, hay una selección, se incuba, y después hay un tratamiento. Cuando tú tienes vinos concentrados, y bueno, yo creo que tengo bastante experiencia en vinos concentrados, para mí lo que hay que hacer es el manejarlos de la manera más suave posible, y esto es lo que hacemos, es decir, el hacer remontados muy medidos, muy precisos, y sobre todo hacerlos en fase acuosa, es decir, para no tener que trabajar cuando hay mucho alcohol en el medio.
Con eso conseguimos que sean vinos potentes, pero a la vez que sean vinos bebibles, con un tanino que se integre, que sea poderoso, pero que se integre bien en el vino. ¿Y qué diferencia, tú que tienes una gran experiencia en tempranillo en tu tierra, en la Ribera del Duero, qué diferencia ves entre ahora que elaboras el tempranillo allí y el tempranillo que tienes tú para el Magallanes o para los vinos que has hecho a lo largo de años? Bueno, pues aromáticamente son aromas muy diferentes los de los vinos de Ribera, que es un clima continental que marca mucho, que es muy severo, y después el otro tema es la acidez, es decir, los vinos de la finca tienen una acidez envidiable, que para llegar pues a esos pHs en Ribera del Duero pues cuesta sudor y lágrimas, ¿no? Es decir, Ribera del Duero sería mucho más potente, aromáticamente un poco más tosco, por decirlo de alguna manera, más potente, y Rioja, por comparar también el otro vino con el que se puede comparar, la vecina Rioja, pues son vinos pues no más ácidos. Si estamos hablando de la Rioja Alta, que es la que se puede comparar con la finca, Rioja Alta no tiene más acidez, pero sí que tiene mucha menos estructura. Entonces, yo creo que tiene un gran equilibrio. Es muy fácil hacer buenos vinos precisamente porque la tierra te lo da, ¿no? O sea, ¿qué más quieres que un vino con estructura, que sea una estructura domada, con acidez y con nitidez aromática? Pues si no es perfecto, casi perfecto. Y ahora vamos a ver de esta parte, el proyecto de las fincas. Primero que Julián nos explique un poco este proyecto y luego nos explicas tú, César, en la elaboración y de estos vinos, de este rosado provenzal de Navarra, de la zona Bueno, de Navarra. vale, esto surgió un poco porque a mí ya me rondaba en la cabeza que había que hacer algo porque internacionalmente estaba claro que el color, el que triunfaba es el provenzal, el rosado pálido, y hicimos dos añadas de experimentos que experimentamos en casa de Juan Mari con mucho extranjero que viene ahí, sobre todo franceses, que todos pedían, de pedir un rosado pedían uno pálido y no existían prácticamente ninguno en España. Bueno, entonces nos lanzamos en la cosecha 2014 fue la primera de esto. Te tengo que decir que a base de este, bueno, fue polémico el color hasta el punto de que el Consejo Regulador no lo admitió. Me acuerdo. Y posteriormente nosotros salimos al mercado como indicación geográfica protegida de Tres Riberas, que es como está hoy, y varios vinos de Chivite están y van a estar ahí. Y bueno, pues funcionó, ha ido muy bien, llevamos ya 5 cosechas. Bueno, posteriormente cambiaron las normas de color y todo esto y exigencias en el Consejo Regulador, pero bueno, ya ahí decidimos estar y funcionar. Y bueno, pues con mi amigo Juan Mari, como ha sido y es uno de mis grandes amigos, yo he vivido en su casa 15 años, para que nadie piense, cuando él era soltero, yo también. Entonces, hablo los fines de semana, que he ido mucho a San Sebastián. Entonces, cuando me casé le devolví las llaves de su casa y hicimos este proyecto porque creo que es una especie de... que es casi un homenaje a Juan Mari Arzac, porque creo que ha sido un líder en la gastronomía, bueno, lleva, creo que son 30 y tantos años, 3 estrellas. Es el tercer 3 estrellas en vivo más antiguo del panorama internacional, mundial, que es mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues poner Arzac es mucho poner y suponía situar los vinos y posicionarlos en un nivel alto como nunca habíamos soñado aquí en Navarra y bueno, pues a partir de ahí sacamos el primer rosado, que fue las fincas, diríamos, del año, que fue muy bien y sigue yendo muy bien. Y este año nos hemos atrevido a hacer un rosado 100% de garnacha fermentado en barrica, que provienen las barricas también de la colección 125 blanco, y es el que os acabo de decir que ha quedado octavo del mundo en el concurso este, que es
que están todos los grandes de la Provence, vinos que valen 100 euros y unos hechos por Roederer, otros por Sclans, en fin, la verdad que estamos muy orgullosos. Y el otro pues es un vino novedoso, si no fuese por la parte de garnacha blanca, es un vino blanco de 2 garnachas, que una es tinta y otra es blanca. O sea, la mitad de ese vino es blanc de noir, que dicen los franceses, y la otra mitad es garnacha blanca directa. Entonces yo le dejo a César que explique técnicamente los dos. Lo que sí te digo es que la botella nos la diseñamos exactamente en esta bodega, en esta oficina donde estoy yo, con un chico que había aquí, y ambas botellas. Es la misma botella, lo único que una es tintada en negro. Que el por qué. Bueno, pues era un argumento de marketing de decir que la uva tinta es un logro hacer un vino blanco, porque no es muy usual aquí en España. Y bueno, pues es una similitud. La uva tinta haces blanco, la botella negra y dentro llevas el vino blanco. Entonces, bueno, ese fue el... Y hacemos pues 2000 y pico botellas hemos hecho del fermentado en barrica rosado, y creo que son, que César me corrija, unas 26.000 del blanco 2 garnachas. Eso es un poco el proyecto. Se supone que no hay más vinos en esa gama. Sí que existe Magnum en todos los... Pero después de la vieja experiencia vuestra histórica de un rosado, que fue siempre canónico, cambiar a este rosado con este color es un choque, fue un choque brutal. Después de alguien que había hecho rosado de toda la vida, que había sido... Bueno, pero antes el Gran Feudo fue el líder en su momento, cuando tuvo que ser, y yo pienso que hay que estar a la vanguardia. No, aquí, Juancho, no te puedes quedar parado, porque es verdad que rosados, ya no hablo de la calidad, sino del propio color de antes, no cruzan los Pirineos. O sea, esto es un drama. Entonces, bueno, presumimos de hacer unos grandes rosados, que no, como sabe bien César, y lo puedo explicar mejor que yo, no se trata de decolorar un vino más o menos. Es que es muy complicado de hacer estos vinos. Yo les doy mucho mérito a esta gente porque vaya, creo que lo tienen. Y la elaboración, César, primero el rosado y luego esa parte de mitad blanc de noirs y mitad vinificado en blanco, que es complicado y complejo. Sí. Pues mira, primero el rosado. El rosado, bueno, la elaboración es exactamente igual que la del blanco colección. Lo que hemos dicho, para blanco colección puede valer. Hay cosas importantes, hay varias cosas importantes. Una de ellas es que la uva está vendimiada para el punto de este vino, no para el punto ni de un vino tinto ni de un vino blanco. Perdona un segundo. Venga, María, anda, que me están asediando aquí a los peques. Eso es muy importante, ¿no? Porque a veces tenemos la tentación de hacer un sangrado, por ejemplo, de colección tinto, que es buena uva, pero eso no nos valdría. O podríamos, al principio, sobre todo, pensábamos en que deberíamos de coger la uva en un punto de madurez de vino rosado. Y tampoco dio resultado. Entonces, es más o menos una situación intermedia. Eso es muy importante para este vino. Como digo, la fermentación y todo es exactamente igual que la de colección blanco. Lo único, bueno, hay que tener un cierto cuidado en la extracción. Es decir, hay que coger pues, el punto para hacer una maceración, porque este vino está macerado, es decir, la uva llega al depósito y se saca del depósito, se hace un sangrado, ¿no? Y hay que saber manejarse muy bien para que ese sangrado extraiga el mínimo color posible, pero que tengas todo lo que te interesa, es decir, todos los aromas y todos los precursores aromáticos para que el vino... ¿Utiliza raspón para las garnachas y...? No, sé que es un tema que está bastante de moda, pero no utilizo raspón y he hecho pruebas, A mí el raspón, entre otras cosas, me resta un poco de acidez. Entonces, bueno, al final estás aportando mucho potasio con el raspón. Y no soy amante del raspón. Sí que son, como comentaba, son vinificaciones bastante clásicas y bastante minimalistas. Me preguntan Entonces, bueno, si el rosado es prensado directo. ¿El rosado cuál? ¿Este?
El rosado que hace, sí, el rosado. No, no, este rosado no viene de prensado directo. Para hacer el otro rosado, sí que utilizamos prensado directo y sangrado. Pero aquí lo que se hace es un sangrado muy medido, muy rápido, muy rápido. Es decir, hay muy poca maceración. ¿Vale? Y después, bueno, por hablar del otro, que yo creo que es el vino más complicado, bueno, de este también sí que el tema de la madera también es muy importante, ¿no? Julián ha dicho, bueno, que está fermentado en barricas también que vienen del colección 125 blanco y hay un porcentaje de madera nueva. Aquí metemos un porcentaje de madera nueva porque yo creo que le da un aporte también de complejidad, ¿no? Aporta también un poco más de cuerpo, más de estructura, ¿eh? Y bueno, y pasamos al Blanc de Noir o al Dos Garnachas. Dos tipos de vinificación diferente para el mismo vino. Es un dolor de cabeza. Hacer ese vino es un dolor de cabeza. Yo con el fermentado en barrica te puedo decir que, bueno, que disfruto, y con este, bueno, es un dolor de cabeza. Entonces, ahí es un poco el mundo al revés, como me gusta explicar. Buscamos la frescura, lo punzante del vino en la garnacha tinta y la opulencia y la estructura en la garnacha blanca. Esto quiere decir que la garnacha blanca está vendimiada en un punto de sobremadurez y la garnacha tinta, para conseguir que no tenga color, pues está vendimiada pues en un punto no de madurez y un poco antes de lo que se vendimiaría pues un rosado tradicional. Entonces, ese mosto de tinto pues tiene un pH muy bajo, tiene notas pues algo vegetales, notas de fruta muy... a mí me llama la atención, se parece mucho a la granada, al arándano, a fruta azul, pero no son los típicos aromas de fresa, yo te diría que en copa negra, si lo cato en copa negra y lo huelo, yo no te distinguiría si es un tinto, o es un blanco o es un rosado. Me costaría, Dios ayuda, si no le veo el color como tal, me costaría, o como si no lo meto luego a la boca, pero solo leerlo, tiene unos aromas que te recuerdan más a vino, casi a vino tinto. Esa es una de las gracias que tiene, ¿no? Y después, bueno, pues en boca es un vino afilado, ¿no? Como muchos los de la finca, porque al final todos, como comentábamos desde el principio, es una finca que da mucha frescura, y que yo creo que nos está sorprendiendo, porque es un vino para nosotros nuevo, es decir, el fermentado en barrica, el rosado, sí que sabemos, o sí que pensamos dónde va a llegar y qué es lo que va a pasar con él, pero este es un vino que, según vamos abriendo botellas de la primera añada, pues nos va sorprendiendo. A mí, por ejemplo, en este momento, la primera añada me empieza a seducir mucho más de lo que me seducía al principio, ¿no? Entonces, bueno, es un vino divertido, es un guiño un poco pues a las garnachas y, como digo, bueno, no pasaremos nunca de mucha producción porque, primero, yo me niego, y segundo, yo creo que es imposible, por la complejidad que tiene. Bueno, y para finalizar quería en una cosa sobre los pagos. ¿Por qué una bodega como ha sido Chivite, por qué se pone en contacto para entrar en grandes pagos? ¿Qué es lo que le motiva? ¿Qué es lo que ve en grandes pagos que pueda aportar o que le pueda valer como tal? Bueno, pues te lo contesto porque creo que es muy clara la contestación. A mí me gustaba mucho la filosofía de grandes pagos y en concreto, pues es no sé, casi te diría que es un traje hecho a medida para la finca de Legardeta. Entonces, yo también quiero aprovechar esto para explicar, diríamos, la gran bodega de Cintruénigo, de la que yo estoy ahora. Queda para hacer el otro tipo de vinos que se ha hecho tradicionalmente, la marca Gran Feudo, etcétera. Chivite exclusivamente se elabora en la finca de Legardeta y proviene de aquel terroir, de aquellas fincas y de aquellas parcelas. Entonces, bueno, pues es que es perfectamente identificable con la filosofía de los grandes pagos de España y de ahí que yo solicitase el ingreso de
J. Chivite Family Estate, no penséis que es un anglicismo que lo hemos hecho por esnovismo puro. No, es un poco por separarnos de lo que era el Chivite de la Ribera de Navarra con el Chivite actual en Legardeta. Entonces, todas las marcas de Chivite, con el apellido puesto ahí, van a venir de esa finca. Entonces, es, como digo, es que es perfectamente identificable con la filosofía que tiene Grandes Pagos, que yo les alabo el gusto y les felicito desde aquí, a ti también, y a Clarisa y a Beatriz y a todo el mundo involucrado ahí, porque creo que están haciendo una grandísima labor. Esa parte. Preguntaban César si no tienes miedo del riesgo de evolucionar la garnacha tinta como resultado de todo el vino, teniendo un color lejos del blanco original. No he entendido muy bien de evolucionar. Sí, de la parte de la garnacha tinta, si no te da miedo que en la evolución del vino lleve en la evolución a que sea más rápida la parte de la garnacha tinta. No, al final, o sea, la evolución más rápida se la puede dar la garnacha blanca, porque tiene más sobremadurez, tiene más pH. Al contrario, la garnacha tinta es más. A esta persona le podría responder dentro de algunos años, porque este año he guardado en barrica de ese vino con un pH, pues además era el más bajo de todos los vinos blancos que me salieron. Elegí el más bajo para meter en barrica con un pH de 2,90 y pico, y allí lo tengo y lo voy catando, y el vino en estos momentos, después de estar un año en barrica, está como si se hubiera vendimiado ayer, ¿no? Es decir, que no, puedes tener miedo a que el color te vire en botella, puedes tener miedo a que, bueno, pues, o puedes tener miedo también a que en algún año, pues, los aromas dejen de tener, o en años fríos, en vez de tener esas aromas tan sutiles a fruta roja, pues puedan ser un poco, pues ya no herbáceos, sino vegetales, ¿no? Eso me daría más miedo, pero el tema de la evolución por el tinto no, porque no se extraen polifenoles, que es la cosa que hemos hablado antes, ¿no? Es decir, la extracción es muy rápida y al final pues tienes un índice de polifenoles muy bajo en el vino, que es lo que más te va a hacer que el vino rosado pueda evolucionar, o este blanco en concreto. Nada, yo por mi parte, muchísimas gracias, que ha sido un placer enorme esta hora y 20 que hemos tenido aquí de larga, que espero que se le haya pasado a la gente tan rápido como se me ha pasado a mí. Este tiempo, agradeceros de corazón a los dos, felicitaros por los vinos y si queréis, para que tengáis la última palabra vosotros, y que digáis lo que queráis. Nada, yo agradecerte a ti y a Grandes Pagos esta posibilidad de contar un poco nuestra historia y hablar de nuestros vinos y darlos a conocer, quizás que no todos los conoce la gente, seguramente todos no. Estas novedades son ahí 2 o 3 últimas y nada, encantado de haber estado y haber charlado con vosotros y nada, le paso la palabra al de Valladolid. Nada, bueno, exactamente lo mismo, se me ha hecho muy corto y ha estado pues muy agradable, muy ameno y espero que hayamos entretenido a todo el mundo que nos ha seguido. Nada más. Para quien quiera, esto queda grabado y se subirá a YouTube, para quien quiera, porque aquí tenéis un poco la historia y con todas las novedades de Chivite, de las últimas, de las más calentitas de todas, explicadas. Recién salidas del horno. Pues muchas gracias. Y explicadas aquí incluso las vueltas, como este blanco de mitad y mitad, que yo lo veo tan difícil. Y es un vino además que vamos a ver cuando se ensamble todo cómo irá para adelante, porque es raro y te resulta extraño incluso al paladar y todo. Pues muchísimas gracias y Clarisa, muchas gracias por todo y gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Adiós. Gracias. Adiós.